Hola a todos y todas, espero que estén muy bien. Francisco Vázquez es un arquitecto costarricense. Él desde el 2009 empezó un proyecto llamado Rearquitectura, en donde se desarrollan proyectos enfocados en diseño de bajo impacto ambiental. Él es ganador de varios premios importantes en la pasada Bienal, los dos principales, en la Bienal organizada por el Colegio de Arquitectos de Costa Rica. Y el motivo por el cual está acá Francisco es que es el autor, coautor, perdón, junto con Flavia Sánchez, fotógrafa costarricense, de la historia de Destino Capital, publicada en el volumen 2 en Wimblu, en la página web. Pueden ver la historia, si no la han visto, en el enlace que está en la bio. Bueno, Francisco, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buena vida, placer. Bueno, y no, sin más, vamos a empezar a hablar sobre el tema por el cual estamos acá. Primero que todo, quiero empezar la conversación porque es siempre interesante explicar a la gente que esta historia fue hecha por Francisco en el texto y Flavia hizo las fotografías. Ambos trabajaron independientemente. Francisco recibió las fotografías y él escribió un texto después de una interpretación que hizo de ellas. A mí me gustaría, y en Wimblu en general nos gustaría saber cómo fue ese proceso de escritura sobre fotografías que fueron hechas por otra persona con una línea que aunque se relaciona en algún momento, eh, diferente, ¿verdad? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, fue bonito, diría yo, porque me sacó un poco como del lo que estoy acostumbrado a hacer, ¿verdad? Que escribir es algo que en realidad hago muy poco. Eh, y bueno, al final se terminó armando muy parecido a como uno trabaja, que es primero tirando unas ideas rápidas. Eh, las imágenes de Flavia me recordaron mucho un proyecto, bueno, de hecho mi proyecto de grabación, un proyecto de regeneración urbana, un proyecto sobre la ciudad. Entonces, eh, me vino mucho imágenes de eso fue hace como más de 10 años, imágenes de ese momento en que estaba muy metido en San José, haciendo análisis de la zona del Paso de la Vaca. Entonces, bueno, el texto salió de un poco de ideas que salieron rápido, que empecé a armar como un rompecabezas casi, eh, tratando más que todo como de explicar una visión más como una descripción más perceptual que tratar de meterme en temas como que tal vez no son como mi especialidad. O sea, no soy urbanista, no soy historiador ni sociólogo para meterme en temas como muy profundos en cuanto a la ciudad, pero sí la he estudiado bastante y tengo, sobre todo me gusta mucho, me estimula mucho ir a San José. Claro, hay como un vínculo ya de por sí con la ciudad de San José. Vos vivís ahí también y te has movido mucho por San José. Yo creo que yo recuerdo ese proyecto, el que mencionas era el Museo de los Niños, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, sí, el proyecto era una propuesta de regeneración de esa zona, la zona del Museo de los Niños, más que todo Paso a la Vaca. Entonces lo que proponía era un poco como cómo buscar vincular una serie de espacios residuales que se han generado en esa zona, que es una de las zonas más deterioradas de San José. Eh, y sigue siendo, aunque ahora ha habido un par de proyectos ahí que han cambiado un poquito la cosa, pero la idea era entonces plantear una serie era una propuesta bastante general, digamos, a nivel macro, de cómo hacer que esa zona pudiera regenerarse por medio de conexiones, de que se sintiera un espacio más integrado Ujú. y de cómo eso podía hacer que lo que llaman acupunturas urbanas un poco, ¿verdad? Que es como una gotita empieza a expandir ese, esos lugares como espacios que pueden cambiar a partir de una pequeña intervención. Entonces, de eso se trataba. Y claro, siempre
desde los, no sé, hace 25 años que cruzo San José. eh, Siempre viví digamos que en la periferia de San José. Entonces siempre tuve ese vínculo, siempre me tocaba cruzar San José para hacer cualquier cosa. Ujú. Sí, es que, Entonces parte de lo que, sí, parte de lo que me llamaba siempre la atención de que San José, y parte de la problemática que se habla mucho, de cómo San José es un lugar de paso, ¿verdad? ujú, Eh, y todos esos temas se abordaron en ese proyecto que fue mi tesis de licenciatura. ok. Y volviendo un poco a la parte también del texto de Destino Capital, hay algo que a mí me interesó mucho. Voy a leer un poco aquí el texto porque decías que, o sea, hay un planteamiento, ¿verdad? De cómo el caos urbano y la descontextualización de lugares van de la mano con la propagación de la marginalidad y de la exclusión. Tanto el caos urbano un poco propaga la marginalidad y la descontextualización, la exclusión. O sea, como que esa relación me llamó mucho la atención. ¿Podrías como profundizar un poco en eso, en ese concepto que tiras ahí en el texto que me parece muy pertinente, digamos, porque a la vez el caos un poco le da identidad a San José, pero el caos también puede ser un mecanismo, ¿verdad? Para que se devuelve, ¿verdad? Un arma de doble filo, ¿verdad? Sí, eh, bueno, en San José se empezó a despoblar hace más de 50 años, ¿verdad? Y más que todo la gente empezó a huir de San José, prácticamente por todos los problemas que empezaron a darse con la congestión vial, con la contaminación, eh, toda esa bulla que empezó a generarse en el centro, bulla no solo contaminación, digamos, del tráfico, sino bulla visual, ¿verdad? Ujú. Contaminación visual y todas las patologías urbanas que podemos ver caminando por San José, ¿verdad? En cualquier momento. Eh, entonces eso tal vez hacía referencia un poco como a cómo se ha desplazado la gente, cómo ha habido una gentrificación, ¿verdad? De la ciudad. Y que, bueno, tal vez creo que ahora vamos a hablar un poco más de eso, aunque han habido intentos, es algo que todavía no se ve es muy palpable, ¿verdad? Cómo la ciudad se pueda empezar a regenerar. Eh, y ahí entran un montón de factores, porque bueno, yo no, como repito, no soy experto en el tema, pero sí he estado bastante, o sea, es un tema que me interesa mucho y Claro. he leído bastante, sobre todo sobre las nuevas políticas o nuevas regulaciones que han hecho algunos países, algunas ciudades, para lograr que las ciudades vuelvan a un estado habitable, ¿verdad? Mucho de eso tiene que ver, bueno, con temas económicos, temas de regulaciones, políticas estatales y la parte, sobre todo, de cómo ha habido una gran especulación inmobiliaria en la ciudad, ya no solo en el casco urbano, en el casco central, sino de toda la gama, ¿verdad? Ujú. Que ha hecho que la ciudad se expanda, que sigamos cada vez contaminando más, haciendo menos permeables los suelos y Ujú. toda la problemática que genera la expansión horizontal de la ciudad. O sea, que viene también amarrado obviamente a un tema, o sea, es un reflejo de nuestra sociedad, ¿verdad? De cómo vivimos. O sea, al final el espacio construido, el espacio urbano es reflejo de nuestra cultura. Entonces, eh, mira, es súper interesante y entran un montón ahí de disciplinas que, que tienen que ver con la ciudad, ¿verdad? Y digamos, Francisco, ¿cómo vos digamos, imaginas una ciudad más justa, más inclusiva en lo personal, ¿verdad? Ujú. Híjole, es una buena pregunta.
Eh, sí, definitivamente tiene que ser una ciudad democrática, ¿verdad? Que esté al alcance de la población, de la mayoría, digámoslo así. Eh, Además tiene que ser, me parece, una población justa, no solo con los ciudadanos, sino con el medio ambiente, ¿verdad? Ujú. Eh, pues San José es una de las ciudades que tiene menores índices de metros cuadrados de áreas verdes por habitante. De hecho, creo que anda como en 2 3 metros cuadrados por habitante en este momento. Además, a pesar de ser Wow, una ciudad tan despoblada, ¿verdad? Según la Organización Mundial de la Salud, debería andar por 10 metros cuadrados por persona. Nosotros andamos con una ciudad totalmente despoblada en el 2 3%, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos un problema gigante ujú, eh, que se ha ido desplazando hacia la periferia, ¿verdad? Entonces, eh, eso tiene que ser un elemento importante para una ciudad justa, me parece. claro, y es irónico, ¿verdad? Que acá tenemos tanto verdor, ahora que ya empezó a llover, salen hasta desde las paredes, o sea, las plantas, todo el verdor, y San José es el reflejo, es como el antónimo de todo el resto de Costa Rica, ¿verdad? En ese sentido, un poco. Ahora que tiras ese dato es increíble. Eh, digamos, ¿vos conoces alguna iniciativa desde el gobierno, desde, no sé, instituciones privadas, que tengan como este tema de la planificación urbana como una prioridad acá en Costa Rica, en San José específicamente? ¿O nos podrías dar como, digamos, una actualización en ese sentido? Sí, bueno, como le digo, yo antes estaba un poco más metido en el tema cuando hice mi tesis. Últimamente no he estado estudiando tan de cerca ese tipo de cosas, aunque sí he seguido mucha información. Les voy a recomendar un par bueno, por lo menos una página de un colega que se llama Roy Jiménez, se llama Urbe@21. Él es un urbanista, bueno, planificador urbano, que tiene una página donde está un poco como dando más a conocer el tema de la ciudad, el tema de cómo se está comportando la ciudad, de cuál es la problemática y cuáles son las herramientas que podrían tener las instituciones para generar los cambios. Eh, Son temas muy técnicos, ¿verdad? Temas que hablan de suelo, ¿verdad? De gestión del suelo y, bueno, yendo directo a la pregunta sobre las políticas. Recuerdo que cuando hacía mi tesis tenía unos 3 4 años de que se había planteado el plan de repoblamiento y de regeneración de San José. Es un plan creo que era como por ahí el 2004, 2005. La municipalidad de San José sí ha tenido, al menos ha intentado, digamos, generar políticas, incentivos en ese sentido. Y bueno, lo que pasa es que tenemos una ley de planificación urbana que está caduca, ¿verdad? Es del 68. Es una ley que ya está obsoleta y a pesar de que las municipalidades en sus planes reguladores están como intentando, parece como generar algunas normas para, sí, para lograr ciudades mejores, ¿verdad? Eh, Parece que la parte institucional no está como trabajando muy bien, es lo que he entendido. Ujú, Además hay otras fuerzas ahí, ¿verdad? Que intereses económicos, la parte de transporte es todo otro tema gigante de la movilidad urbana, el tema de los buses, las concesiones de los buses. Eh, sí, por ahí había unos datos que hablaba como de que el 30% de la gente que llega a San José es para cambiarse de bus.
Ah, para, es totalmente de paso. Ujú. Eh, pero sí, ya digamos que se empiezan a ver algunos esfuerzos. Yo siempre he creído mucho como en los esfuerzos más como de los ciudadanos, ¿verdad? No tanto esperar de qué viene de las instituciones, de los políticos, sino que creo que en los últimos años sí ha habido mucho más interés en el tema de la ciudad. Por lo menos han habido iniciativas, la misma municipalidad, bien que mal, ha hecho algunos programas culturales y de actividades que ayudan un poco a que la gente se apropie del espacio público, de que vayamos a actividades a San José. Ya no vamos a San José solo porque nos toca ir y que qué pereza, qué feo, Ujú. sino que vamos a divertirnos, ¿verdad? Vamos a recrearnos y eso empieza a cambiar un poco la imagen a San José, que yo creo que ahí es el trabajo más importante que debería hacerse, porque hay un problema muy grande de percepción de la ciudad, como de lo que, no sé, usted le pregunta a cualquier costarricense, no solo josefino, sino de cualquier parte del país, y te va a decir que San José es feo, Sí, que no le sí. gusta San José. Ujú. Los mismos turistas, ¿verdad? Entonces, no es solo las políticas como formales de cómo hacer que la ciudad se regenere por medio de, no sé, de construcciones de espacio público, sino de cómo la imagen, cómo cambiar esa imagen, ¿verdad? Ujú. Eh, hay, hay, un, hay un documental buenísimo, que ese documental eh, me ayudó a entender un montón de cosas. No sé si saben un poco de la historia de Bogotá. Bogotá era una de las ciudades, decían que las ciudades más peligrosas y feas del mundo hace los 90, ¿verdad? Es súper peligroso, con carteles de narco, una problemática social gigante. Y ellos lograron en relativamente corto tiempo eh, transformar la ciudad. Y mucha gente, tal vez urbanistas y arquitectos, nos suena mucho el nombre de Peñalosa, que fue uno de los alcaldes que más trabajó en ese cambio. Pero antes de él estuvo un loco, Antanas Mocus, que fue el alcalde anterior a Peñalosa. Ojalá puedan ver ¿Cómo se ese llama? documental, creo que se llama Bogotá Change, me parece que se llama, de cómo este señor, que es un filósofo matemático que no tenía mucho que ver tal vez con el tema urbano, era rector de la Universidad Nacional, me parece, de Bogotá. Cómo él, al llegar a la alcaldía, lo que hizo fue trabajar en la percepción de la gente y en el comportamiento de la gente, ¿verdad? Ujú. Y se dice que él fue más bien el que sentó las bases para la transformación de Bogotá, porque lo hizo no tanto como a la fuerza ni como a un nivel de infraestructura, sino más a nivel de la percepción de la gente, de cómo se comportaba la gente, de, de cómo la misma gente pueda transformar su ciudad y no esperar a que se la transformen y se la cambien. Es muy bueno ese documental. Claro. Tal vez ahora les puedo dejar ahí Sí, el sí, link. claro, ahora lo pasamos en las stories, las recomendaciones de Francisco. A mí también me llama mucho la atención, ¿verdad? Porque ahora que mencionabas esas cosas que dice la gente cuando ve a San José, ¿verdad? Que es súper, súper raro, ¿verdad? Porque la gente entra al país y van a todas esas playas y les encanta, pero van a San José y es como, no, ¿verdad? Yo pensando en eso, ¿verdad? Se me quedó en la mente que, ¿por qué es que no se le da la importancia a este tema? O, digamos, desde tu posición como arquitecto, imagino que vos tenés que lidiar también mucho con lo que son permisos, municipalidades.
¿Por qué vos crees que no se le da la importancia que debería a esto? Eh, de ahí, es complicado, yo diría, a ver, es lo mismo que decía, no podemos esperar a que la transformación venga solo de las instituciones. Entonces hay un déficit, digamos, de cultural nuestro, de darle importancia a la ciudad, ¿verdad? Tal vez no asociamos la problemática nacional con la ciudad, la problemática ambiental, la problemática social con la ciudad y está muy, muy relacionada, ¿verdad? Ujú, Eh, Porque hay poca información, digamos, sobre urbanismo, hace falta como pasa creo que también con arquitectura, ¿verdad? La arquitectura a veces eh, es vista como algo de decoración, tal vez, como como algo que tiene más que ver con la estética, ¿verdad? Que ujú. con algo, con la solución de problemas que van más allá de, de un edificio, ¿verdad? De algo construido. Entonces, como la relación de lo construido, en ese escenario donde nos movemos, tiene una, una influencia muy grande en el comportamiento de la gente. Entonces, por ese lado, y luego en la parte institucional, eh, ahora que les pase ese link de Urbe 21, Urbe@21, ellos hicieron un estudio muy interesante en el tiempo de elecciones, hicieron un estudio de todos los planes de gobierno y revisaron cuáles planes de gobierno incluían el tema ciudad en su temática o en sus propuestas. Y obviamente fue muy, muy bajo las calificaciones, digamos. Ujú, El estudio que ellos hicieron mostraba que no es un tema, digamos, no es un tema no es un tema país, digamos. El tema de las ciudades, el tema del ordenamiento territorial, el tema del uso del suelo. Eh, y tal vez ya en la parte política, eh, tal vez al tampoco ser un tema como para el ciudadano tan importante, políticamente tampoco puede ser que no sea atractivo ujú. de, de tratar, ¿verdad? No sé, Claro. ahí entran temas políticos. No, Pero bueno, ahora, bueno, tenemos el tema del tren, está el tema del tren eléctrico, eh, creo que se está hablando un poco más, hay iniciativas como, no sé, Pausa Urbana, Río Urbano, ujú. Amigos esto de de Río Torres también, vale la pena mencionar. exacto, Ajá. las rutas urbanas, Ujú. todas esas iniciativas hacen que la gente empiece a escuchar un poco más sobre mejorar San José, sobre cómo eso nos ayuda a la calidad de vida. Entonces, eh, Sí, claro, me que es imagino que que, poco a poco. que ahora que mencionas eso es también importantísimo entender que San José a la hora de expandirse, ¿verdad? Transporta todos estos problemas a los suburbios, ¿verdad? Porque al ser el centro del caos, San José, por ejemplo, en Santana, ahorita los ríos, hay ríos que están siendo tratados como cloacas, lo mismo que está pasando en San José, y que pasó hace mucho tiempo, que, no, es unas par de casas, pero pasa el año y ya son más de 10 casas las que están tirando el agua al río. Entonces, como que estos mismos problemas se van como expandiendo un poco, ¿verdad? Y se vuelve como una repetición, pero es muy interesante eso que decís, que tiene que ver un poco con lo cultural, ¿verdad? Nuestro, que somos, no, la ciudad tal vez no es algo como, no es prioridad por algún motivo, exigir una ciudad justa, inclusiva, que cuide no solamente a los seres humanos, sino también incluya a otros seres no humanos. Y quiero también pasar de aquí, porque me interesa mucho también saber, desde tu profesión, cuál es, digamos, la motivación principal para que vos te dediques a proyectos de bajo impacto ambiental.
Eh, ok, sí, en los últimos años eh, creo que tal vez uno trata de seguir un camino, pero al final como que la vida lo tira a uno por ese camino, ¿verdad? Entonces, bueno, yo recuerdo que sí, desde carajillo yo decía que iba a ser biólogo. Yo estaba entre biología y arquitectura y, y, y siempre me interesó mucho el tema verde. También carajillo viví mucho en zona rural, entonces estaba muy acostumbrado a esa vida ahí en los potreros y en los ríos. Eh, y tal vez eso que uno quiera o no, uno va guardando eso, interiorizándolo, ¿verdad? No sé. Ujú. Pero bueno, el tema es que empezamos como a meternos un poco más y a investigar, digamos, eh, el tema, el tema de tener... a ver, yo explico siempre esto de que de los proyectos son de bajo impacto porque no podemos llamar, al menos nosotros tratamos de no llamarlo como arquitectura sostenible. Eh, una vez leí a alguien que decía que la arquitectura sostenible es la única arquitectura sostenible es la que no se construye, ¿verdad? Que al final siempre está generando algún impacto, ¿verdad? Ujú. Entonces, nuestra filosofía es lograr minimizar ese impacto, ¿verdad? Entonces, pensamos mucho en el tema de los materiales, eh, en cómo el diseño, el emplazamiento de la construcción tiene un impacto menor en el suelo, en el medio, qué condiciones tiene el lugar, ¿verdad? Climatológicas, topografía, para aprovecharlas y lograr que la edificación sea confortable para la gente, que al final es eso, ¿verdad? A veces, a veces los arquitectos somos un poco ególatras y hacemos carajadas ahí muy voladas o pensamos como en cosas muy, no sé, nos centramos mucho en el diseño, en la estética y al final hemos tratado como de tener un equilibrio porque al final es función, lo que necesitamos es que funcione bien, que sea confortable y y que por ejemplo ahora que se habla tanto de estos virus y de todos estos problemas de salud, el espacio donde vivimos es muy importante, ¿verdad? Que tenga buena ventilación, que tenga buena iluminación, iluminación natural, que sea un espacio donde nos sentamos bien, ¿verdad? Ujú. Entonces, todas esas cosas son las que hemos tratado como de plasmar en los proyectos que hemos hecho últimamente. No es fácil porque ahí, igual, volvemos al tema cultural, ahí, sobre todo en el tema de materiales, a veces es complicado este, proponer cosas ahí un poco diferentes. Ujú. Nosotros, bueno, por eso también, a ver, hay gente que está haciendo arquitectura increíble en bambú, utilizando técnicas con barro, volviendo un poco a la arquitectura vernácula y bueno, esperamos algún día eh, poder aplicar cosas como esas. Nosotros estamos actuando en un radio un poco, bueno, en un espacio, bueno, un contexto más urbano, entonces tratamos más bien como lo que hemos hecho es más que todo llegar a la última etapa de construcción y buscar un control, o sea, por medio del control, tratar de hacer un buen manejo de los recursos, eso es más que todo. Ujú. Tratar de utilizar al máximo los materiales que tenemos disponibles. A veces detalles, digamos, detalles arquitectónicos los definimos en obra, ¿verdad? Con material sobrante, ese tipo de cosas que
que hacen que el trabajo de uno sea un poco más coherente, más coherente. Claro. Entiendo entonces que lo que dices dentro de todo esto que has mencionado, que me parece muy interesante, también la palabra de bajo, usar eso, bajo impacto, es más honesto, me parece, que decir sostenible o decir como otro concepto que puede también convertirse en esta tendencia que, bueno, ya tiene años de estar ahí, que es un poco usar el verde, ¿verdad? Como una manera de vender, pero en realidad hoy día cuando me dicen a mí que hay un ecoproducto, es como más bien una señal de duda, ¿verdad? ¿Cuáles son esos retos a los cuales ustedes se enfrentan constantemente a la hora de iniciar un proyecto de bajo impacto ambiental? Primero es el gestor, ¿verdad? Que nos busca para trabajar o para diseñar algo. Bueno, existen muchas ideas preconcebidas, ¿verdad? En esto de la arquitectura y la construcción. Eh, Hay una percepción ahí un poco extraña sobre seguridad, por ejemplo, que el sistema constructivo es más seguro eh, en términos de que no se me van a meter a robar o que no me van a romper una pared o que me va a durar 30 años, 40 años, 50 años la construcción. Eso es, hay un tema ahí eh, que es complicado y que es un reto siempre como implementar unas ideas que son un poco eh, fuera de lo común. Eh, claro, últimamente hemos tenido la dicha de que la gente con la que hemos trabajado es gente que ya tal vez ha visto nuestro trabajo y ya viene directo a buscarnos porque quiere ese tipo de arquitectura. Pero, pero igual también hay un reto a la hora de ejecución, con la escogencia de materiales, eh, con los proveedores, con las prácticas, digamos, ya en obra, con, hasta con los mismos trabajadores de la construcción. Digamos, tenemos una cultura de botar las cosas, de que lo que sobra, de que usé esto y me sobró esto y esto es basura, ¿verdad? Y, y eso es algo tan cultural ya de la sociedad nuestra, en este sistema así consumista, ¿verdad? Que es difícil, pero, pero no, yo creo que cada vez se está haciendo más fácil. Este, Cada vez la gente es más consciente, yo creo. Bueno, eso es un buen final, ¿verdad? Esperanzador, porque, porque sí, hay como desde la arquitectura, el urbanismo, no sé, yo a veces veo cosas que todavía están pasando y me parece increíble que en este tiempo, con las problemáticas ambientales que hay, seguimos dándole la espalda a los ríos, por ejemplo. Obviamente son cloacas, pero en vez de tratar de resolver el problema a largo plazo, lo resolvemos cerrando, ¿verdad? El acceso al río con una tapia. Entonces hay como diferentes cosas que sí me parecen muy buenas de esta conversación, que un poco tienen que ver más hacia adentro, ¿verdad? De revisarnos hacia adentro que esperar de otra gente haga los cambios. Entonces me parece muy pertinente y muy acertada ese comentario, muy acertado los comentarios. Eh, bueno, voy a revisar a ver si hay alguna pregunta por acá. Veo una de Caro que dice, de Caro Bello May, ¿qué papel juegan los espacios verdes en el diseño de las ciudades? Sí. Bueno, los espacios verdes es salud, ¿verdad? Lo que hablábamos ahora. Por algo, la Organización Mundial de la Salud recomienda un área mínima por habitante en las ciudades, un área mínima verde o de recreativa, digamos, por habitante. Ujú. Eh, yo creo que he sabido, ¿verdad? Los efectos positivos psicológicos que tiene tener contacto con la naturaleza, con lo verde.
y no solo con lo verde y con la naturaleza, sino y con nuestros conciudadanos, digámoslo así, con la gente que vive cerca de nosotros, ¿verdad? Esos espacios se vuelven espacios para conocernos, para saber que, digamos, la importancia esa del espacio público como es un baño de realidad, ¿verdad? El espacio público puede estar cualquiera y cualquiera sin restricción puede expresarse. Se puede ir a la Plaza de la Cultura y eso es lo bonito de una ciudad, ¿verdad? De tener expresiones de todo tipo. Eh, y los espacios verdes, los espacios recreativos sirven también para eso. Claro, buenísimo. Y hay otra pregunta aquí, igual de Caro Bello May, que dice, ¿cómo puede la arquitectura estimular una sociedad más en armonía con el medio ambiente? Híjole, la arquitectura en sí, digamos, el objeto edificado, sí tiene una gran incidencia, obviamente, en la, en la sostenibilidad, digamos, de una ciudad, o, o al menos puede ayudar a tener espacios un poco más humanos y más confortables, edificios que contemplen un consumo bajo de energía, por ejemplo, el cómo se tratan los desechos, cómo podemos aprovechar el agua. Los edificios tienen que responder a esos nuevos problemas que tenemos ambientales, ¿verdad? Y que se nos van sumando conforme pasan los años. El tema del agua, el tema de la energía. Y los edificios al final son como una maquinita, ¿verdad? A veces lo relaciono mucho con el cuerpo humano, ¿verdad? Tienen una piel, tienen unos sistemas, unas tuberías que son como las venas, donde son una serie de sistemas que componen una construcción que tienen que estar muy bien pensados para generar el mínimo impacto en la ciudad y además generar un ambiente alrededor de ellos, un ambiente que sea inclusivo, más si está dentro de una ciudad, ¿verdad? No podemos seguir como, siempre he sido crítico de estos condominios cerrados, ¿verdad? Que lo que hacen es generar exclusión, generar espacios muertos en la trama urbana y más bien lo que ocupamos es más conexión, más interrelación, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Aquí hay una pregunta también de Lola Fresh. Dice, esta es una pregunta muy interesante. Dice, ¿cuál es la perspectiva de apertura de los ticos hacia la construcción de bajo impacto? Y pregunta después, ¿es algo que está en auge o aún es un concepto extraño? Bueno, mi experiencia últimamente ha sido muy buena. Yo creo que la gente cada vez más busca esas soluciones. Hay más conciencia. Ya son muchos años que venimos escuchando, ¿verdad? Los problemas ambientales y todo el daño que estamos haciendo a, a los ecosistemas, a la naturaleza en general. Entonces, creo que sí, la gente es mucho más abierta a ese tipo de propuestas, sobre todo la gente joven, ¿verdad? Y nos ha tocado mucho toparnos con gente joven que anda en esa búsqueda también. Eh, y sí, yo creo que la gente está cada vez más abierta a esas soluciones. Más bien, creo que a veces uno se queda corto, a veces por temas económicos, por temas de presupuestos, o quisiéramos más bien llegarle a un nivel mayor de solución, o sea, de menor impacto todavía. Y también tiene que haber una transformación en el mercado de la construcción, ¿verdad? Y eso también está empezando a pasar. Está empezando a aparecer nuevos materiales, eh,
con certificaciones que, bueno, al menos dan alguna seguridad de que han pasado por procesos más sostenibles. Y sí, yo creo que la cosa va cambiando y va para bien, me parece. A mí me gustaría que nos recomendés, ya nos has dado un par de recomendaciones acá, el trabajo de Roy Jiménez y los documentales que mencionaste antes. No sé si tienes alguna otra recomendación para la gente que nos está viendo o nos verá. A ver, si les interesa el tema de la ciudad, eh, esta página, que de hecho es un Facebook de Urbe 21 de Roy, eh, a veces trata temas muy técnicos, pero lo ayuda a uno a entender mucho eh, por qué la ciudad es como es y cómo podría cambiar. Ok. Eh, si les interesa el tema de ciudad, a ver, a mí me gusta mucho eh, como la parte de la percepción, ¿verdad? No tanto como la parte de, bueno, historia, obviamente, pero la parte de cómo podemos imaginar los espacios, cómo podemos imaginar la ciudad, de cómo podemos sacarnos un poco ideas preconcebidas tenemos tenemos de nuestro espacio, del espacio que nos rodea, digamos, de nuestro contexto. Hay un libro que me gustó mucho que es de Ciudades Imaginables, Ah, eh, ¿verdad? De Taro Calvino. ujú. Este, es un libro muy sugerente y que también lo pone a uno a pensar mucho sobre el tema de la ciudad. Si quieren saber más del trabajo de Francisco, por favor, no duden en visitar el Instagram de Rearquitectura. Es @rearquitectura, todo pegado. O pueden visitar la página web también de Francisco, Rearquitectura, que es re-arquitectura.com. Súper recomendado, profesional. Agradecemos mucho que estés acá, Francisco. De nuevo, gracias. Buenísimo que te hayas apuntado. Les recordamos que pueden visitar nuestro website, ¿verdad? Y ahí ver más contenido de este tipo. Y a la vez, si quieren apoyar y seguir recibiendo este tipo de contenido, pueden suscribirse. Francisco, de nuevo, gracias. Y gracias a ustedes por invitarme a estas cosas, porque a veces creo que al menos mi percepción es que los arquitectos y todavía más los urbanistas, ¿verdad? Tienen como, no nos abrimos mucho como a este tipo de espacios, como a hay que hablar mucho más de esos temas para que podamos ir cambiando un poco la perspectiva que tienen la gente sobre lo que es lo que hacemos. Eh, a veces nosotros mismos nos quejamos como gremio de que ¿cómo se llama? De que llega un cliente y te pide un trabajo de una forma en que uno tal vez no está de acuerdo, ¿verdad? Pero eh, hay mucho de desinformación en esto, ¿verdad? Y es un poco lo que hablábamos de por qué tampoco o sea, toca mucho el tema de la ciudad, ¿verdad? Y de cómo pues, se puede llegar más, o sea, se puede ampliar más esa información con espacios como los de ustedes. Y siempre los he admirado por el trabajo que han hecho en foto, este tipo de trabajos que hacen eh, pues son importantes para entender un montón de cosas que están pasando y que a veces nada más vemos que pasan y no nos detenemos a pensar mucho. Bueno, buenísimo. Gracias por el mensaje. Y la admiración es mutua. Entonces, cerramos acá la transmisión. Gracias a todos los que nos escucharon y
va a quedar disponible en el feed por si llegaron tarde. Y nada, Fran, pura vida. Nos vemos. Chao. Si querés apoyar nuestro proyecto, podés compartir este episodio, visitar nuestra revista digital winblue.com, suscribirte a nuestro boletín o bien, si está dentro de tus posibilidades, unirte a nuestra comunidad de Patreon, donde podrás acceder a contenidos exclusivos desde los $3 al mes. Tu apoyo nos motiva y nos permite seguir creando y compartiendo contenido para reimaginar un mundo justo y sano para todas las formas de vida.